Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un texto fascinante, uno que promete resolver un misterio bíblico que ha durado siglos. ¿Todo listo para descubrir la respuesta? ¡Vamos allá! A ver, la pregunta central es esta, y viene directamente del Evangelio de Juan. Esa frase, «tengo otras ovejas que no son de este redil», ha sido un verdadero rompecabezas para los teólogos durante generaciones. Pero el texto que vamos a analizar hoy nos da una respuesta increíblemente directa. Tradicionalmente, la interpretación más común ha sido que se refería a los gentiles, o sea, a los que no eran judíos. Es una suposición lógica, pero ¿y si la respuesta no estuviera en el viejo mundo? El texto que nos ocupa hoy nos lleva a una aclaración, bastante única, y que fue presentada nada menos que en el continente americano. Ok, pero antes de resolver el misterio, hay que entender algo clave. Un cambio fundamental que Cristo anunció justo en ese momento. Es como una transición doctrinal que prepara el terreno para todo lo que está por venir. Y esto es fundamental. No se trataba de borrar el pasado, sino de llevarlo a su culminación. Pensemos que cada símbolo, cada sacrificio de la ley de Moisés era como una flecha. Con la llegada de Cristo, todas esas flechas por fin dieron en el blanco. El sistema de rituales había llegado a su fin, había cumplido su propósito. Y aquí podemos ver el cambio, que es radical. Se pasa de un sistema lleno de símbolos y rituales a una relación directa. Los sacrificios de animales, que solo eran una sombra de lo que vendría, son reemplazados por el sacrificio definitivo. Ojo, la ley moral se mantiene, pero la fuente de autoridad ahora se centraliza por completo en la figura de Cristo. Esta frase tan corta, según el texto que analizamos, lo cambia absolutamente todo. En mí, la ley se cumple. No es una reforma, no es una actualización, es un punto final. Una era se cierra y la siguiente arranca oficialmente bajo una nueva autoridad. Muy bien, entonces, con la antigua ley cumplida y la nueva doctrina ya establecida, el escenario estaba listo. Ahora sí, Cristo podía por fin responder esa pregunta que había quedado flotando en el aire. ¿Quiénes eran exactamente esas otras ovejas? Para entender lo grande que fue esta revelación, volvamos un momentito a Jerusalén. Cuando Cristo dijo esas palabras, sus propios apóstoles no terminaron de entender. Estaban, lógicamente, intentando que encajara en su visión del mundo. Su conclusión, aunque lógica, resultó ser incorrecta. Pensaron que debían ser los gentiles que se convirtieran. En su mente no había otra posibilidad. Su perspectiva, nos dice el texto, estaba limitada por su propio contexto cultural. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. De repente, cambiamos de continente. Lejos, muy lejos de Jerusalén, entre un pueblo conocido como los nefitas, la respuesta tan esperada está a punto de llegar. Y no como una parábola, sino como una declaración directa y sin rodeos. Y aquí está, el momento cumbre. La revelación es totalmente directa. Ustedes son las ovejas de las que hablé. Les explica que su visita no es una ocurrencia tardía, sino el cumplimiento de un mandato divino. En un solo momento ellos pasan a verse a sí mismos como el centro de una profecía que había cruzado todo un océano. El impacto de esto es inmenso. Pasan de ser un pueblo que se sentía aislado a ser una pieza clave de todo el plan. Ya no existen dos historias separadas, la de Jerusalén por un lado y la de ellos por otro. Ahora es una sola. Un solo rebaño y un solo pastor. Pero justo cuando parece que el misterio está resuelto, el texto nos añade otra capa de complejidad. Porque resolver este enigma, de hecho, abre la puerta a un plan divino todavía más grande de lo que nadie se había imaginado. El texto fuente explica por qué los discípulos en Jerusalén no lo captaron, y no fue por falta de inteligencia, sino por algo que describe como una dureza de cerviz, una especie de cerrazón espiritual. Sencillamente no podían concebir un Mesías con un ministerio global que fuera más allá de su propia nación. Este gráfico lo ilustra muy bien. El redil no es un único corral. Tenemos al grupo de Jerusalén, claro, al que ahora conocemos en las Américas. Y, como el texto insinúa, hay otros. De repente, el mapa espiritual se expande a una escala global. Y aquí el texto nos detalla este plan maestro. No se trata solo de Jerusalén y las Américas. Cristo declara que su misión es visitar personalmente a otras tribus perdidas, donde quiera que estén. Y lo más fascinante, cada grupo va a escuchar su voz directamente, pero sin saber de la existencia de los otros, como hilos separados que forman parte de un mismo tejido.
Entonces, para resumir, la antigua ley se cumple. La nueva autoridad se centra totalmente en Cristo. Una identidad profética importantísima es revelada a los nefitas. Y finalmente, descubrimos que el ministerio de Cristo se expande a una escala global, mucho, pero mucho más allá de lo que se había imaginado. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si un solo texto puede expandir el mapa de esta manera tan increíble, nos obliga a preguntarnos, ¿qué otras revelaciones podrían estar ahí, esperando? ¿Qué tan grande es realmente el rebaño? Una idea sin duda fascinante.